o una interacción entre los receptores tipo canal ligando dependientes de los receptores metabotrópicos y que ambos son activados por neurotransmisores. Ahora vamos a estudiar acerca de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas, ¿sí?, que se liberan en la neurona y contribuye a la sinapsis química, y justamente es porque la comunicación entre una neurona y otra es a través de la sinapsis química. Entonces se dan cuenta acá, entonces lo que está representado en color morado acá, ¿sí?, que se libera en este espacio o hendidura sináptica, es el neurotransmisor. Fíjense que el neurotransmisor se acumula en el botón sináptico por vesículas, o sea, como esferas que dentro de esa esfera hueca contienen neurotransmisores. ¿Para qué? Para que cuando llegue el potencial de acción en el botón sináptico y entre calcio por los canales de calcio voltaje dependientes, entonces ese calcio hace de que estas vesículas sinápticas se unan a la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, una vez que llegue ese neurotransmisor al receptor postsináptico proteico, bien sea ionotrópico de tipo canal o metabotrópico mediado por la proteína G, entonces se genera el potencial postsináptico excitador por la entrada de sodio o inhibidor por la entrada de cloro. ¿Ok? Entonces aquí se evidencia claramente el neurotransmisor. Pero para que el neurotransmisor reciba el nombre como tal, o que esa sustancia química sea catalogada como un neurotransmisor, tiene que cumplir ciertas características y algunas de ellas las he mencionado ahorita en esta diapositiva. Por ejemplo, el neurotransmisor tiene que ser almacenado en la vesícula presináptica. Tiene que ser liberado, ¿ok?, en la hendidura sináptica. Tiene que llegar a su receptor que se encuentra en la siguiente neurona, en la membrana postsináptica, ¿ok?, en ese receptor. Y ese neurotransmisor tiene que ser metabolizado y eliminado, ¿ok?, para luego interrumpir esa comunicación para luego recibir una nueva información, ¿ok?, mediante la liberación del neurotransmisor. Entonces, si esa sustancia química no cumple con uno de esos pasos, entonces no se considera como un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ciertas sustancias químicas que se parecen o actúan como si fuera un neurotransmisor porque comunica una neurona con otra, pero no se considera un verdadero neurotransmisor porque se salta uno de los pasos que acabo de mencionar. Los neurotransmisores se pueden clasificar de diferentes maneras, ¿sí? Pero voy a mencionar algunas clasificaciones y algunos neurotransmisores que son importantes para estudiar el comportamiento humano o la conducta humana. Entonces, tenemos los de pequeño tamaño, ¿sí? O moléculas de pequeño tamaño como la acetilcolina. Tenemos lo que son derivados de aminoácidos como el glutamato, el aspartato, el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, y la glicina. Inclusive tenemos las purinas, que es el ATP. El ATP es un nucleótido y eso ya hemos escrito en la clase pasada a otras funciones. Entonces aquí cumple la función de un neurotransmisor. En la clase pasada hemos descrito que el ATP cumple la función de moneda energética, por ejemplo. Con respecto a las aminas biógenas, tenemos las catecolaminas, como la dopamina, la norepinefrina o la noradrenalina, la epinefrina o la adrenalina, las indolaminas como la serotonina y las imidazolaminas como la histamina. Todas ellas son neurotransmisores. Hay otros tipos de neurotransmisores de tipo polipéptidos, que quiere decir que se unen varios aminoácidos como este, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la metionina, las encefalinas, que son tipo de neurotransmisores de tipo polipéptidos.
son más grandes. La diferencia está en el que los neurotransmisores polipeptídicos o de polipéptidos se forman en el soma de la neurona, mientras que los otros neurotransmisores que he mencionado anteriormente se sintetizan en el botón axónico. Ya haber clasificado los neurotransmisores, a grosso modo, entonces ahora vamos a enfocarnos en la síntesis y dónde reciben esos neurotransmisores. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en el tipo de neurotransmisor que vamos a estudiar. Y ese tipo de neurotransmisor que vamos a estudiar, tenemos que estudiar su síntesis, los receptores postsinápticos y luego vamos a estudiar el área encefálica donde se encuentran esas neuronas que liberan el neurotransmisor en específico. Pero cuando hablo de áreas encefálicas me refiero dónde se encuentran el cuerpo neuronal y dendritas en el encéfalo cuyos axones liberan ese neurotransmisor para la siguiente neurona para hacer sinapsis y se comuniquen de manera eficaz y oportuna. Vamos a comenzar con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor derivado de la tirosina. La tirosina es un aminoácido que se puede adquirir en la dieta. ¿Ok? Ahora bien, esta tirosina, ¿ok? A través de ciertas enzimas se transforma en dopamina. Y esta dopamina ingresa a la vesícula sináptica para ser almacenada. Y cuando entre calcio a través de los canales de calcio voltaje dependiente por el potencial de acción, esta vesícula sináptica llega y se une a esta membrana presináptica para liberar el neurotransmisor tipo dopamina. ¿Ok? Fíjense que estas siglas TH o DLAAA son enzimas que transforman la tirosina a dopamina. ¿Ok? Y fíjense que entre la tirosina y dopamina se encuentra la L-dopa. Esta L-dopa es el precursor de la dopamina. O sea que antes de formar dopamina viene la L-dopa y antes de formar la L-dopa entonces tenemos la tirosina. ¿Ok? Como está aquí representado en esta diapositiva. Y una vez liberado el neurotransmisor en el espacio sináptico o hendidura sináptica, llega a este receptor. Pareciera que este receptor fuera de tipo canal, pero en realidad los receptores de dopamina son metabotrópicos. Ahora bien, una vez que la dopamina llega a su sitio, ellas son recaptadas. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que llega a su sitio de acción en el receptor, y hayan cambios postsinápticos en la siguiente neurona, estas son secuestradas por unas proteínas presinápticas a través de bombas, ¿sí? Quiere decir de que gastan energía, son ATPasas, porque lo que hacen es degradar ATP para agarrar la dopamina que se encuentra en el espacio sináptico y vuelvan de nuevo justamente en el botón sináptico. ¿Ok? Existen otros receptores presinápticos también que tienen afinidad con la dopamina que regulan e inhiben la liberación del neurotransmisor dopamina. Ahora, una vez que la dopamina ingresa al botón sináptico, hay otras enzimas que se encuentran allá en este botón sináptico donde destruyen la dopamina, ¿sí? Y generan metabolitos. Esos metabolitos del botón sináptico llega al espacio extracelular, luego llega, por ejemplo, a la sangre para ser eliminado, por ejemplo, por el riñón. ¿Ok? También ese metabolismo puede transcurrir o discurrir o fluir a través del líquido cefalorraquídeo. Los receptores de dopamina son receptores metabotrópicos. Eso quiere decir que son dependientes de la proteína G. Existen 5 receptores de dopamina, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Todos los receptores son importantes, ¿ok? Se distribuyen, por ejemplo, en los nucleobases, específicamente en el núcleo estriado.
donde está el putamen y el núcleo caudado. ¿Ok? Ahí los cuerpos neuronales que se encuentran allí contienen receptores metabotrópicos de dopamina de tipo D1 y D2. Más adelante vamos a relacionar estos receptores cuando la dopamina llega a ese sitio y generen cambios de señal en los núcleos base que pueden modificar la conducta. ¿Ok? Los receptores D3, D4 y D5 se pueden distribuir en otras áreas encefálicas, pero lo que le corresponde a D1 y D2 se encuentra en los núcleos de la base. También se han descrito estos tipos de receptores en la corteza prefrontal, que es una parte del lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, cuando veamos ciertos trastornos mentales relacionados a la corteza prefrontal, volveremos a tocar el tema de la dopamina. ¿Dónde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas que liberan dopamina, que también son llamadas neuronas dopaminérgicas? ¿Por qué? Porque estas neuronas liberan dopamina en el botón sináptico. Entonces se encuentra justamente en una estructura que se encuentra en el mesencéfalo. Recuerda que el mesencéfalo es una estructura del tallo encefálico, ¿sí? Y en el mesencéfalo se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas dopaminérgicas, cuyo axón se distribuye en el encéfalo y libera el neurotransmisor dopamina a lo largo de la corteza cerebral, o sea, la sustancia gris del cerebro. Tomen en cuenta que la sustancia negra, que también se llama locus niger, que se encuentra en el mesencéfalo, contiene como tres partes: una pars o una parte compacta, una parte reticular y otra parte que se llama BTA, B corta, T y A, por sus siglas. Esas tres partes de la sustancia negra tienen conexiones, ¿ok? O las prolongaciones axónicas van a las distintas áreas del cerebro específica. Por ejemplo, puede haber una parte de la sustancia negra que va desde acá, los cuerpos neuronales y dendritas, cuyos axones van al sistema límbico. Y van a haber otras proyecciones de esta sustancia negra que va hacia la corteza cerebral. ¿Ok? Y van a haber otras áreas, ¿ok? Específicas que van de la sustancia negra hacia una zona que se llama el núcleo accumbens. ¿Sí? Entonces, pareciera que existe una vía que va del mesencéfalo a la corteza cerebral que se llama la vía mesocortical, meso de mesencéfalo y cortical de corteza cerebral. Existe otra vía que se llama mesolímbica, quiere decir que va del mesencéfalo al sistema límbico. Recordar anatomía visto en las clases anteriores. Y tenemos una vía que va del mesencéfalo hacia el núcleo accumbens, ¿sí? Que participa en otro sistema distinto que puede expresar una conducta específica. Lo que les puedo adelantar es que la dopamina está relacionado al placer, ¿sí? Al placer de hacer las cosas. Por ejemplo, el placer para poder alimentarnos, el placer para bañarnos, para hidratarnos, ¿sí? Tener relaciones sexuales. O sea, el placer para hacer las cosas